Volvemos al aire de FM La Tribu, de Eso que Falta, y ya la tenemos a Eva Kotsowitis. Ella es ingeniera civil y docente universitaria e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hola Eva, ¿cómo estás? Emilia, Mailén y Laura, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas, a todos. Bueno, una alegría volver a conversar con ustedes sobre la ciudad de Buenos Aires. Es una alegría también para nosotras, y la noticia de hoy, lo que nos traes, es la situación de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad es que ahí me parece importante tener en claro que hace 20 años que el PRO viene gestionando la ciudad de Buenos Aires. En estos 20 años, la población total de la ciudad no aumentó. Sin embargo, cada vez hay más familias inquilinas que cada vez destinan más dinero al pago de alquiler. Recordemos que históricamente la ciudad de Buenos Aires era una ciudad de propietarios. Casi todas las familias eran propietarias de la vivienda que ocupaban. Por supuesto que la falta de acceso al crédito hipotecario, la dolarización del mercado inmobiliario, lo que hicieron fue empujar a grandes sectores de la clase media y por supuesto los sectores populares a ser inquilinos y por lo tanto deudores eternos. Hay algunos datos muy alarmantes que salieron estos últimos días. Los alquileres en la ciudad de Buenos Aires tienen un aumento acumulado del 423% desde el año 2023 hasta abril de este año. Es decir, desde que se deroga la ley de alquileres a partir del DNU 7023 a la fecha, en la ciudad de Buenos Aires, los alquileres aumentaron un 423%, el doble de la inflación acumulada. ¿Cuánto cuesta un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires? Si tomamos valores promedio, para alquilar un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires necesitamos alrededor de 680.000 pesos. Para alquilar un dos ambientes necesitamos 790.000 pesos. Y acá también aparecen otros datos muy alarmantes en relación a lo que sucede con las familias inquilinas. En el año 2010, solamente el 29% de las familias alquilaban. Es un porcentaje importante de todas maneras. Y destinaban este 29% de familias inquilinas alrededor del 24% de sus ingresos al pago del alquiler, la cuarta parte de su ingreso. ¿Qué pasa 15 años después? Toda gestión del PRO, más del 41% alquila en la ciudad de Buenos Aires y destina la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Bueno, ¿qué ingreso necesita una familia para, por ejemplo, poder acceder a un crédito hipotecario de aproximadamente $100.000 para comprar un departamento de entre 1 y 2 ambientes? Estoy hablando de un departamento de 45 metros cuadrados. Necesitaría, para poder pagar un crédito de $100.000, acreditar ingresos por más de 4 millones de pesos. Entonces ahí aparece una pregunta muy importante que tiene que ver con los ingresos de las familias porteñas. ¿Cuál es el ingreso promedio de las familias porteñas? Y acá lo que hice fue ingresar a la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, ver la última información disponible, que es la que corresponde al cuarto trimestre del 2025, y ahí ver que el promedio de ingresos de las familias de la Ciudad de Buenos Aires es de 2.460.000 pesos. El ingreso promedio en la Comuna 14 en Palermo es de 3.108.000 pesos. Y en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, estoy hablando de Lugano, Soldati, Villa Rachuelo, ahí el ingreso promedio es de 1.800.000 pesos. Bueno, la verdad son muchos números, pero para pasar un poco en limpio, los números nos están mostrando dos cuestiones clave. En promedio, ninguna familia de la ciudad de Buenos Aires puede acceder a un crédito hipotecario para comprar un departamento de 50 metros cuadrados, porque se necesitan 4 millones de pesos de ingresos y el promedio de ingresos en la ciudad es de menos de 2,5 millones. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo es que los ingresos promedio del sur de la ciudad respecto del norte son un 42% menos. Es decir, que en el sur las familias tienen ingresos que son casi de la mitad de los ingresos de las comunas del norte. Es decir, que esa histórica desigualdad entre el norte y el sur
cada vez se consolida más. Bueno, está claro que para ayudar a las familias de clase media, que es lo que Jorge repite y repite sin cesar, lo que necesitamos son líneas de crédito hipotecarios accesibles. Y la verdad es que nada de eso está pasando. Hace unos días Jorge Macri anunciaba la construcción de 400 viviendas para que policías y familias de clase media puedan acceder a través de créditos hipotecarios, usando los fondos que hasta ahora se asignaba a la urbanización de villas, siempre en esa lógica perversa de enfrentar a las familias de clase media con las familias que viven en las villas. Lo increíble es que la semana pasada charlábamos nosotras respecto a cómo los grandes bancos y el mayor terrateniente de la Argentina, IRSA, el banco hipotecario, iban a recibir de regalo, un subsidio equivalente a 4.500 viviendas para refuncionalizar sus edificios de oficina en el microcentro. Es decir que, mientras él anuncia que su prioridad es la clase media y dice que va a construir 400 viviendas para otorgarlas mediante crédito hipotecario a policías y clase media, por otro lado, los privilegiados de siempre, los grandes grupos económicos concentrados, reciben de arriba, gratis y a modo de subsidio, el equivalente a 4.500 viviendas. Bueno, la verdad es que eso es una vergüenza. Yo la verdad es que me pregunto cada vez que lo escucho a Jorge Macri, ¿qué es lo que Jorge Macri está haciendo para ayudar a las familias inquilinas de clase media? Y acá en la ciudad tenemos dos programas. Un programa que se llama Garantía Más Fácil. Este programa lo que hace es bonificar parte del costo que tiene la garantía que ofrecen las compañías de seguro, que reemplaza a la garantía tradicional. Para alquilar un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, te piden, en primer lugar, el mes por adelantado, luego te piden un mes de depósito y además te piden una garantía, un garante que con un inmueble en la ciudad de Buenos Aires responda en caso de que el inquilino no pague el alquiler. Para reemplazar esa garantía tradicional, que es la garantía propietaria, existen compañías que ofrecen seguros. Bien, el gobierno de la ciudad tiene un programa para bonificar parte del costo de estas garantías que ofrecen las compañías de seguro. De los 2.035 pedidos que se realizaron para acceder a este programa Garantía Más Fácil, solamente accedieron 192 familias. Es decir, el 90% de los pedidos fueron rechazados. Bien, primer programa. Segundo programa, Alquilar Más Fácil. Este programa lo que hace es darte un crédito o a veces un subsidio para cubrir los gastos de ingreso a una vivienda. Te permite financiar el depósito, financiar la mudanza, pagando en cuotas, ¿no? Este crédito blando, que en algunos casos también es un subsidio. Hubo 1.650 pedidos y solamente se otorgaron 59, es decir, el 96% de los pedidos fueron rechazados. Eva, por lo tanto, sí. En estos dos casos que estás mencionando, ¿en algún lugar les explican por qué les rechazan el pedido? Es decir, ¿dan algún tipo de justificación, sea administrativa, judicial o lo que fuere, pero que tengan una respuesta de por qué les están rechazando el pedido, o simplemente es un aviso de rechazo y chau, arréglense? Mira, la verdad es que no tengo ese detalle. Entiendo que las personas acceden y en muchos casos la respuesta debe ser como vos planteás. Sí, medio automática. El pedido fue denegado de manera automática. Pero lo cierto es que estos dos programas, que son Garantía Más Fácil y Alquilar Más Fácil, que son los programas que ayudarían a las familias inquilinas, son programas prácticamente inexistentes. Claro. Porque si el 90% fue rechazado en el programa Garantía Más Fácil y el 96% fue rechazado en el programa Alquilar Más Fácil, claramente que no hay ayuda para las familias inquilinas. Pero nosotros tenemos muchos segmentos. Tenemos las fantasías de Jorge, las mentiras de Jorge. Sí, uno bastante nuevo es las mentiras de Jorge, claro. Exacto, y a mí se me ocurrió ahora que podríamos implementar un segmento que sean los consejos a Jorge. Y entonces aconsejarle a Jorge, porque
quiere ayudar a las familias inquilinas, yo creo que hay que darle ideas. Bien. Claramente, garantía más fácil y alquilar más fácil no están funcionando, Jorge. Así que probemos con otra cosa. Bien, la verdad es que hace mucho tiempo con la comunidad inquilina no propietaria venimos planteando que la vivienda en alquiler no puede ser simplemente un contrato entre privados, sino que tiene que ser un servicio de interés público en donde el Estado tiene que intervenir para que ese alquiler pueda garantizarse. La verdad es que, como les contaba, hoy para acceder al mercado formal de alquileres hay que contar con una garantía propietaria de un familiar directo muchas veces, es decir que un familiar propietario tiene que ser garante del contrato con una propiedad que además tiene que estar ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Un montón de cosas. La otra alternativa, muy difícil en una ciudad en donde más del 41% de las familias alquilan, claro. Es decir, no hay tantos propietarios. No. Bien, la otra alternativa es una garantía financiera que entrega un banco o una compañía de seguros que no solamente tiene un costo muy elevado, a veces esta garantía financiera de seguros o bancos cuesta 2 meses el equivalente a 2 meses de alquiler. Pero además, tanto las compañías de seguro como los bancos, para darte esta garantía financiera, lo que te piden es que acredites ingresos formales altos. Por lo tanto, la verdad es que esto deja fuera fundamentalmente a jóvenes, a trabajadores informales, a monotributistas de categorías bajas, a migrantes, a estudiantes que vienen del resto del país, a los sectores populares. Por eso, para nosotras, desde justamente la comunidad inquilina no propietaria, es muy importante implementar en la Ciudad de Buenos Aires un sistema de garantía pública gratuita y obligatoria para todos los contratos de alquiler que reemplace a la garantía propietaria y financiera. Es decir, que cualquiera que quiera alquilar en la Ciudad de Buenos Aires tiene que contar con una garantía pública por parte del Estado que es gratuita, pero que además es obligatoria. El Estado es el garante, entonces, frente a el incumplimiento, frente a atrasos en el pago del alquiler, y esto le da mayor seguridad, por un lado a las familias inquilinas y por otro lado también a las familias propietarias. Claro. Es decir, el propietario tiene la certeza de que va a cobrar el alquiler, que va a cobrar eventuales daños a su inmueble, y hay un montón de ejemplos. Por eso yo creo que si bien Jorge Macri claramente es un paracaidista político en la ciudad de Buenos Aires, me parece que también es un paracaidista en muchísimos temas urbanos, investiga bastante poco, porque hay muchos ejemplos interesantes que Jorge podría mirar en Latinoamérica y en Europa de sistemas de garantías públicas estatales. Tenemos, por ejemplo, el programa Visale. Este es un programa que se implementó en Francia. Tenemos programas en el Reino Unido, en España, en Madrid, en Cataluña, en el País Bajo. Tenemos también servicios de garantías públicas en Uruguay, también en Chile. Bueno, el más interesante que hasta ahora hemos investigado es el francés. La verdad es que Francia tiene un sistema de garantía pública súper avanzado, que es la garantía Visale. Esta garantía Visale lo que hizo fue revolucionar el mercado del alquiler francés porque eliminó la necesidad de tener un garante físico tradicional, un padre o un familiar que con un inmueble salgan de respaldo para que puedas alquilar una vivienda. Y esto lo que hizo fue democratizar el acceso a la vivienda, sobre todo para jóvenes y para trabajadores precarios. En el caso de Visale en Francia, el Estado garantiza el pago de alquiler si el inquilino no paga. Esta cobertura se extiende 36 mensualidades impagas y le da una seguridad a largo plazo impresionante al propietario y al inquilino. Este sistema, Visale, es un sistema completamente gratuito para inquilinos y para propietarios. ¿Y quién lo financia? Lo financian las grandes empresas constructoras. Así que en lugar de estar regalándoles viviendas a los grandes grupos desarrolladores inmobiliarios, deberíamos estar cobrándole un impuesto para, entre otras cosas, financiar una garantía pública estatal. Bueno, la verdad es que sin duda, Jorge Macri todos los días lo que hace es reafirmar su mediocre gestión. Todos los días, además, confirma que es
un cínico, pero sobre todo todos los días, lo que nos confirma que Jorge Macri odia a las familias humildes, odia a quienes viven en las villas porteñas, pero también, como es muy cínico, odia a la clase media, porque no hay una sola medida destinada a la clase media en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, dramático el tema del alquiler en la ciudad de Buenos Aires, cada vez más difícil alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que Jorge Macri escuche el segmento de consejos para Jorge y capaz implemente algunas de estas propuestas como la garantía pública estatal gratuita y obligatoria, que sin duda descomprimiría muchísimo el mercado de alquileres. Se festeja, Eva, este nuevo segmento de recomendaciones para Jorge, sobre todo porque viene con bibliografía y casos, ¿no? Estudio de casos. No, así que, por supuesto, por favor, muy cuidado, muy cuidado. Eva, esto viene muy cuidado, muy estudiado y muy analizado. Genia. Nos encontramos, si te parece, la semana que viene. Mil gracias por todos estos datos que claramente nos quedan dando vueltas para entender que nuestros casos no son casos particulares, sino que estamos claramente dentro de una política pública que nos llega. Exactamente, totalmente. No es que no nos hemos esforzado demasiado, como intentan muchas veces convencernos, no es que no somos familias de bien trabajadoras, como también ahora intenta plantear Jorge Macri, sino que las políticas públicas están destinadas en la ciudad de Buenos Aires a saquearnos y a beneficiar a los beneficiados de siempre. Así que bueno, capaz que con este segmento tenemos un poco más de suerte. Ojalá. Eva, mil gracias. Pasó Eva Koutsouvitis aquí al aire de FM La Tribu en Eso que Falta. Nos encontramos la semana que viene.